Gracias a Dios empezamos un nuevo programa, muy contento, para seguir hablando de la vida del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Estamos difundiendo la vida del Padre Julio. Él fue un gran sacerdote paraguayo, un santo sacerdote que está en este momento en un proceso de beatificación, y nosotros contentos en poder unirnos a la causa del Padre Julio a través de estos programas. Estamos acá con Marisol, ella es mi esposa, contentos. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Y aquí estamos todos contentos. Saludos a toda la hermandad de todas las diócesis de nuestro país. Realmente la hermandad cumple esta función tan importante de propagar la devoción de nuestro queridísimo siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Bueno, estuvimos en estos días, hace un tiempito atrás, recorriendo el departamento de Paraguarí. Y una experiencia riquísima, porque pudimos hablar con mucha gente que llegaron a conocerle personalmente al Padre Julio César. Personas que hoy en día están alrededor de los 100 años de edad. El señor Buenaventura, por ejemplo, con 101 años de edad. Y en fin, varias personas del distrito de Uicuí, de Quiquio, de María Antonia. En fin, una experiencia muy rica. Y en todo este compartir pudimos sentir, Marisol, el gran cariño de la gente, como le recuerdan al Padre Julio, con un amor muy grande, un amor que nos contagió a nosotros, porque nosotros a través de este libro ya estamos conociendo el testimonio, la vida del Padre Julio. Pero es diferente cuando estamos hablando con las personas que tuvieron esa vivencia, que rezaron con el Padre Julio César, que escucharon su conferencia. Bueno, y te transmite un sentimiento de amor por encima de todas las cosas, de mucha alegría. Y bueno, hoy estamos justamente compartiendo con ustedes, ¿verdad? Esa riquísima experiencia. Qué grande poder todavía contar con gentes que nos puedan transmitir ese carisma, el yejea que el Padre Julio tenía con la gente, porque vea la gente las ideas, oye, por el hijo, por visitar, o más por enviar. En fin, era un sacerdote que estaba predispuesto y que siempre estuvo al alcance y compartiendo con toda su feligresía. Entonces, es una alegría muy grande contar con estos testimonios a través de esta recorrida que hicimos en el departamento de Paraguarí. Y también estuvimos en Canindeyú, imagínense, detrás de los pasos del Padre Julio. Nos fuimos para la toma de posesión canónica del primer obispo del departamento de Canindeyú, el Monseñor Roberto Zacarías, que también fue cura párroco de Uicuí. Él también nos comentó de esa vivencia que tuvo como párroco de Uicuí en relación a la espiritualidad del Padre Julio César. Y vos, Marisol, también estás trabajando. ¿Cuál es la reacción de la gente en este trabajo de difusión que también estás haciendo? Y realmente es maravilloso contar con el espíritu, ¿verdad? Con la presencia del Padre Julio César Duarte Ortellado ya en las parroquias. Las hermandades ya se están organizando. En la parroquia San Cristóbal ya tenemos ya gente que se acercaron, familias que se acercaron, que están dispuestos a ser testigos de milagros.
realmente es tan grande el poder de Dios que nos está demostrando realmente que realmente el Padre Julio va a ser y ya es un gran santo. Entonces tenemos dos testigos y un tercero también de la parroquia San Cristóbal. También en la parroquia Niño Jesús de Praga también ya tenemos la hermandad. Y si realmente hay muchos pedidos. Los últimos pedidos están, el doctor Narciso también solicitó que llevemos el Barner, que también él quiere tener ahí en la capilla del rectorado de la Universidad Católica. Entonces realmente en Capital se está haciendo una difusión realmente y la gente está como que queriendo difundir. También en Ñemby también han llevado ya el Barner, ¿verdad? Para la propagación, especialmente para las misas que se realiza cada 4 de cada mes. El 4 de cada mes se realiza una misa especial rezando por la beatificación del Padre Julio César Duarte Ortellado. Y se está haciendo, la gente se está movilizando, la gente está interesada, quieren participar. Es lo más lindo que estamos viendo actualmente. Qué bueno, hombre, eso en realidad eso mismo también nosotros estamos sintiendo. El programa que hemos iniciado todavía no llegamos a los 4 meses de programación y gracias a Dios y a la intercesión del Padre Julio hemos tenido programas, entrevistas muy buenas de gentes que llegaron a conocer al Padre, como le estaba comentando, varias personas de alrededor de 100 años. Le entrevistamos a 3 obispos, a 2 sacerdotes y, en fin, tenemos gente todavía muy importante. Le tenemos a una señora que es sobrina directa del Padre Julio César, que en los próximos programas también va a llegar acá. La señora es hija de la hermana del Padre Julio César. Imagínate el parentesco directo. Todavía tenemos esa gracia especialísima en poder hablar con un familiar, en este caso con una señora, una familiar muy directo del Padre Julio César. Muy contentos realmente con todo lo que estamos haciendo y la aceptación de la gente hacia lo que es el Padre Julio César. Hay un despertar ya de mucha gente, de gran parte de la feligresía de la Iglesia Católica Paraguaya, y le invitamos a todos para que visiten Ibicuí. Ahí en la iglesia está guardado los restos del Padre Julio César y sería muy bueno hacer una visita, una recorrida por Ibicuí, por el departamento de Paraguarí, para que uno pueda sentir una mayor cercanía en relación al Padre Julio César. Bueno, estamos llegando a nuestro primer bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos hablando acerca de las bondades del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Estamos de vuelta con nuestra programación para seguir hablando del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Y estamos comentando del testimonio que hemos escuchado acerca de las grandes bondades del padre Julio César, con gente que le han conocido en forma personal y también gente que pueden referenciarnos. Y estamos mencionando a los obispos que están siguiendo muy de cerca esta causa de canonización, también de gente que están haciendo conocer gracias y favores recibidos a través de la intercesión del padre Julio César, que de a poco va popularizando su imagen, su personalidad dentro del pueblo paraguayo. Y eso a nosotros también nos anima para seguir recorriendo, visitando las comunidades, en fin, para seguir escuchando los testimonios de la gente acerca de la vida del padre Julio. Y estaba hablando de que ya le entrevistamos a 3 obispos, y en este bloque vamos a pasar los testimonios de los obispos, también de los sacerdotes que han hablado de las bondades del padre Julio César. Y acá Marisol nos va a leer también lo que había expresado el monseñor Celestino Ocampos, que es obispo de la diócesis de Carapeguá y es el principal responsable de la causa de beatificación del padre Julio César Duarte Ortellado. El padre Julio César Duarte Ortellado es considerado un santo unánimemente por todos los que lo conocieron y por los descendientes de los mismos. Esta fama de santidad, ya manifestada antes de su muerte, se debe a su fervor al Santísimo Sacramento, a su vida austera, a su permanente entrega a las labores de pastoreo y de desarrollo de la comunidad. Vivió su vocación sacerdotal con una total entrega a las actividades pastorales. Con mucho celo organizaba las catequesis de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Para ello, contaba con la colaboración de los laicos, con los que además emprendió la construcción de los templos parroquiales de Ucuí, Buyapeu y Cugó. En Ucuí fundó la Casa de Niños y Niñas Abandonadas y el Hospital Regional. Encabezaba estas obras con el sistema de ayuda mutua, al igual que la de los caminos, puentes y capillas. Vestía y comía muy austeramente, compartía sus ropas y su comida con los más necesitados, organizó a los productores agrícolas para que sus productos alcancen mejores precios, se relacionaba con facilidad con la gente desde los más pobres hasta los de mejores posiciones. En el año 2013 la Iglesia lo reconoció como siervo de Dios. Los siguientes pasos se cumplirán como lo indica la Iglesia. Recemos para que pronto sea declarado santo. Aquí va la oración. Informemos sobre las gracias y favores recibidos por intercesión del Padre Julio. Recemos a Dios, pidamos la intercesión de nuestra Madre María,
de San Roque González de Santa Cruz y de la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, para que el Padre Julio sea el próximo santo paraguayo. Monseñor Celestino Ocampo Gaona, obispo de Carapegua. Muy linda la exposición que hace el Monseñor Celestino Ocampo, una síntesis acerca de la vida del Padre Julio César Duarte Ortellado. Bueno, vamos a pasar ahora a los testimonios prometidos de los obispos que se refirieron en entrevistas pasadas acerca de la vida del Padre Julio César. Una figura bien paraguaya, más cercano también a nosotros, ¿verdad? Porque San Roque González de Santa Cruz, ciertamente, que de mucho tiempo atrás, ciertamente con todas sus características, martirio, una forma diferente también de entregar la vida, es nuestro primer santo paraguayo. La Chiquitunga también, que está bastante cercana, pero en versión femenina ya eso, ¿verdad? Y ahora también tenemos dos, ¿verdad? Que es Padre Julio César y está también el Monseñor Sinforiano Guarín, que está también comenzando el estudio para llevar un poco la causa de canonización, ¿verdad? De estos dos insignes trabajadores en la mies del Señor. Y la parte de la espiritualidad que vos estabas remarcando es lo esencial y lo fundamental también para que un sacerdote pueda después tener el entusiasmo. O si no, con solamente cuando uno siente, ¿verdad? Esa fuerza, esa gracia. Ahí, por ejemplo, en una de las características que pone, ¿verdad?, del Padre Julio, dice que entre todas sus actividades, porque se nota, el país pues, antes era también, en su tiempo por lo menos, era todo, ¿verdad? Sí. Era la país más más todavía en aquellos lugares, ¿verdad? Como es esa zona de Muyapé, Criollo y todos estos lugares donde siempre la población sufrió mucho, siempre el desarrollo estaba un poco de una manera muy escasa. Y entonces el país, ¿verdad? El país el que tiene esa posibilidad espiritual por una parte, porque lo que queremos hacer es, y buscamos es el bien, ¿verdad?, de la gente. Porque porque si no, entonces, ¿para qué queremos tener cualidades, riquezas personales y después no vamos a estar metidos, no vamos a trabajar el aspecto social, como se nota que el Padre Julio lo hizo y lo hizo de una manera muy interesante. Dice que su lema era, bueno, Dios quiere. O sea, de Yara y Potá. El pueblo exige ella. De Yara y Potá, la pueblo exige. Entonces, ante este pedido, ante el Dios quiere, ante el pueblo exige, y responde. Interesante ese lema, que Dios quiere, el pueblo exige, y responde. Ya responde a de pueblo Jaiza. Y él anticipó mucho tiempo ya eso de corresponsabilidad de los laicos en la misión en la iglesia. De involucrarle a todos los laicos y trabajar con los laicos, no ser el líder único él ahí, ni el pelota Yara, sino que involucrar al pueblo, a niños, jóvenes, personas mayores. Impresionante cómo venía.